Buenas noches con los señores presentes. Damos inicio a la charla de esta noche. Ahora contamos con la presencia de nuestro ilustre compañero, el ingeniero Juan Carlos Barragán. Me permito presentarle, él es profesional con experiencia en temas de gestión de riesgos y seguridad industrial, consultor y asesor independiente. Ha trabajado en organizaciones internacionales como la GIZ. Participó como técnico en el levantamiento del índice de gestión de riesgos municipal, como técnico en el levantamiento de la percepción social del riesgo, también como profesional en la construcción de la Agenda 2035 de Portoviejo. Su educación es ingeniero en Administración para Desastres y Gestión del Riesgo en la Universidad Estatal de Bolívar. Especialización en Cambio Climático en la Flaxo. Asistencia en Seguridad Industrial, CETEG. Prevención en Riesgos Laborales, CETEG. Su experiencia en el Ministerio de Salud Pública, en la Secretaría de Gestión de Riesgos, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, director técnico coordinador zonal, profesional independiente, realiza asesorías, capacitación, consultorías y asesorías en temas de gestión de riesgos. Ingeniero Juan Carlos Barragán, bienvenido y muchísimas gracias por participar sus conocimientos de esta noche aquí en el Diplomado CIMI. Adelante, por favor. Gracias, estimada Martita, un gusto saludarle y la deferencia para invitarme en este espacio tan importante para poder trabajar este tema del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Muy agradecido, Martita. Bien, entonces, en honor al tiempo, voy a empezar con la presentación y me gustaría que me confirmen si esta se proyecta en este momento. Sí está proyectada. Sí, ingeniero. Sí, modo presentación. Bien, así es. El mismo cambio, ingeniero, por favor, que le hicimos hace un momento porque estamos con las pantallas compartidas a un costado. Ya, me voy a la parte de arriba, me dijo. Ya, ahí está. Ya. Listo, ingeniero, ahí estamos. Ahí sí está bien. Listo. Ya, bien, para todos, gracias Martita una vez más por la invitación. Y al momento me encuentro trabajando nuevamente en la Secretaría de Gestión de Riesgos, esta vez en el oriente, de la zona 2, en lo que corresponde a las provincias de Napo y Orellana, que por las noticias sí han de saber que está ahí algunos eventos presentes y con las lluvias se han complicado un poco más. Bien, mi nombre es Juan Carlos Barragán y un gusto poder estar con ustedes y participar en esta actividad de capacitación. Bien, quiero empezar con el tema del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, haciendo referencia al artículo 389, en donde textualmente indica: el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres, sean estos de origen natural o antrópico, mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de los desastres, la recuperación y el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. Estas 6 primeras líneas es importantísimo que los tengamos, porque ahora vamos a ver cómo se logra eso. Entonces, lo que está subrayado en negrilla dice: el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos estará compuesto por las unidades de gestión de riesgos de, ojo esta palabra, todas las instituciones públicas y privadas en el ámbito local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley y tendrá como funciones principales las que luego voy a detallar. Ya, entonces aquí vamos a hacer un primer análisis, ¿no? Para
que las condiciones sociales, económicas y ambientales no sean afectadas por los desastres, para que las condiciones de vulnerabilidad no sean afectadas en gran manera por los desastres, necesita y es obligatorio que esté funcionando, ¿qué cosa? El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. ¿Sí? Es sumamente importantísimo que este esté operativo y cumpla las funciones que les corresponden. Ahora, este sistema, según el mismo texto, ¿por quién está compuesto? Por las unidades de gestión de riesgos de todas las instituciones públicas. Entonces, aquí quiero hacer un pause y pedir a ustedes que me indiquen una de estas instituciones, sean públicas o privadas, en los ámbitos local, regional y nacional, que son parte de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Ahí les leería, por favor, sí, les leería. Anote, por favor. Sí, Ahí, son los GAD municipales. muy bien, compañero Marcelo Apolo. Anote, por favor, para que luego no me olvide yo de darle su punto, de los que están ahí respondiendo, por favor, en el chat de este Zoom que estamos. ¿Quién más se gana ese punto, por favor? Cuerpo de bomberos. Anote, por favor, porque ahí nos perdemos. Anote, si no, no le doy su punto, verá. Y eso no queremos perjudicar a nadie. Eso, ahí está, ya les veo. Buenas noches, como instituciones, los GAD municipales. Muy bien, Marcelo Apolo. ¿Quién más se apunta? Ya, muy bien. Personal militar, policial. Ahí está, ¿no? Dice de todas las instituciones públicas y privadas, y ustedes conocen que la policía y las Fuerzas Armadas también deberían tener. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Las prefecturas deberían tener? ¿Sí o no? Las empresas, Coca-Cola, Holcim, ¿ellas deberían tener esto o no? ¿O a ellas no les afecta cuando hay inundaciones, cuando hay sismos, cuando hay caída de ceniza, cuando hay estos eventos? Son instituciones privadas. O sea, todas las instituciones públicas y privadas deberían tener una unidad de gestión de riesgos, a fin de que ésta se active y sea parte del sistema y ayude con estos puntos, ¿no? Recuerde, proteger a las personas, las colectividades, frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural, antrópico, mediante la prevención, mitigación, recuperación y mejoramiento de condiciones. Entonces, no es invento nuestro, ¿no? Ya está en la Constitución. Ahora, ¿cuál es la brecha, estimados estudiantes? ¿Hay esto? ¿Se cumple esto? ¿Es la realidad de la que tenemos, de la que hablamos en nuestro país? Entonces, estos engranajes funcionarían cuando haya un evento peligroso o ahí es todo regresar a ver al ente rector, ¿no? Como dice al final, el Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido por la ley. Por un punto, estimados participantes, ¿cuál es ese organismo técnico establecido por la ley? ¿Cuál es? La Secretaría de Gestión de Riesgos. Secretaría de Gestión de Riesgos. Anote su respuesta, por favor. Anote su respuesta para saber a quién le otorgo ese punto. ¿Quién es el organismo técnico establecido en la ley? Ya, muy bien. Gracias. Excelente. Esa es la respuesta correcta. Bien, listo, ahí estamos entonces. Entonces, no se olvide de este artículo clave, ¿no? Aquí se hace referencia por primera vez en el 2008 al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, a las unidades de gestión de riesgos públicas o privadas, y que estas son esos ejes o engranajes que hacen que funcione este sistema, a fin de que se pueda atender lo que decía al inicio, ¿no? Proteger a las personas, las colectividades, frente a los efectos negativos de los desastres. Listo, paso a la siguiente. Ya,
dice aquí las acciones que tendría este ente rector, ¿no? Entonces, primero dice identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos, que afecten el territorio ecuatoriano. Pregunto, ¿aquí están los terremotos incluidos? ¿Cierto o falso? Terremotos. ¿Están Cierto. incluidos? Ya, muy bien. ¿Tsunamis está incluido o no? También. Todo lo que es Accidentes naturales y antrópicos corresponde. Todos. todo. Entonces, la Secretaría de Riesgo tiene esa responsabilidad, identificarlos. 1. 2. Generar y democratizar el acceso y difundir la información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. Esto en una palabra significa anticiparnos, ¿no? Estar antes. Hoy, desafortunadamente, por el problema de que no hay las unidades de gestión de riesgo en las diferentes instituciones, nos toca hacer solo respuesta, es decir, dar la atención una vez ocurrido el evento. Y entonces ahí es cuando hay víctimas, hay pérdidas y demás, porque no se hace prevención, sino solo somos reactivos. Entonces, esa es otra de las actividades que tiene el órgano rector en relación al sistema y a ese engranaje que son las unidades de gestión de riesgo. 3. Asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente y de forma transversal la gestión de riesgos en su planificación y gestión. Entonces, cuando vamos a visitar una de estas empresas, claro, dicen nosotros, ¿cómo no vamos a tener gestión de riesgos? Ahí le presento al responsable, ingeniero industrial, y en el tema de seguridad y salud, tienen las brigadas, hacen los simulacros, cuentan con el plan de emergencia, todo muy bien. Pero ¿es eso a lo que nos referimos aquí en esta parte de que se incorpore obligatoriamente la gestión de riesgos? Ay, sí, abro el micrófono. ¿Quién le gustaría dar sus comentarios? ¿Es al plan de seguridad ocupacional al que hacemos referencia que debe existir en las instituciones públicas la gestión de riesgos? ¿Quién le gustaría participar? ¿O designo yo? ¿Qué decido? ¿Algún voluntario o designo yo? ¿Será cumplir con esto? ¿Puede repetir, por favor, ingeniero? La pregunta es, el punto 3, verá que estamos en el punto 3. Sí. Dice aquí, asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente y de forma transversal la gestión de riesgos en su planificación y gestión. Es que la empresa tenga el área de seguridad y salud ocupacional y tenga su plan de emergencia. Sí, porque yo, a mi parecer, pienso que sí, porque en todas las instituciones públicas como es Petroecuador e incluso Fuerzas Armadas se incorporaron lo que es el sistema integrado de seguridad. Y se contrata, de hecho, ingenieros encargados de seguridad para que verifiquen que, por ejemplo, el trabajador esté con casco y chaleco reflectivo o que cumple con las normas de seguridad en lo que es las botas adecuadas para cierto tipo de trabajos. Muy bien, sí, tiene razón. De hecho, ya se está cumpliendo, me parece, el tercer punto. Sí, pero ojo, eso es para los 365 días, pero ¿qué tal la inundación que se presenta en época lluviosa por el colapso de las alcantarillas? O la caída de ceniza del volcán Cotopaxi que está a 5 kilómetros, a unos 5 o 10 kilómetros de las instalaciones. Entonces, la gestión de riesgos es mucho más amplio y requiere esa contextualización, ¿sí? Ese concepto de que no solo es internamente, porque me presentan un bonito plan y eso es bueno, pero hay que contemplar estos otros elementos que ya son fuera de la empresa y cómo estos si ocurren o si presentan, alterarían de un modo permanente incluso el trabajo de esta misma persona. Porque si ya se daña la empresa, hay una afectación grave, entonces, ¿dónde va a ir a trabajar el siguiente día? Entonces, el tema de gestión de riesgos no solo es puertas adentro, sino que también incluye ese escenario hacia el entorno y las amenazas que podían alterar lo cotidiano o las actividades normales que ellos realizan todos los días. Entonces, estas unidades de gestión de riesgo trabajarían a la par con seguridad y salud ocupacional a fin de internamente tener todos estos lineamientos y cumplir toda esa normativa legal
pero a su vez prepararse para esos otros eventos externos. Ahora ustedes me van a decir, pero plata para 2 técnicos o 2 direcciones no hay, pero sí para formar a esta otra persona en estos otros conocimientos, en estas otras habilidades, adquirir estas otras destrezas a fin de que puedan enfrentar tanto los temas internos, que son los 8 horas del día o los turnos que haya, o también el tema externo. De presentarse estos escenarios, hay una capacidad de respuesta de esas instalaciones, de esa institución, y puedan recuperarse en menor tiempo, ¿no? Porque esperar que el gobierno atienda a una empresa privada una vez que ha ocurrido un evento, va a ser más complejo debido a que nuestra responsabilidad es atender a la población. Y en esa parte, entonces, debemos ser bastante claros en cómo se aplica este tercer punto de las instituciones públicas y privadas. Pasemos al cuarto, fortalecer a la ciudadanía y entidades públicas para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción e informar sobre ellos e incorporar de acciones tendientes a reducirlos. Aquí sí voy a hacer una pausa e invitarles a que visiten la página de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ahí tenemos 40 cursos virtuales con certificados de 40 horas, 30 horas, depende de qué curso vaya a tomar, en donde vamos a trabajar esta parte, ¿no? De identificar los riesgos inherentes a los ámbitos de acción e informar sobre ellos. Sé y reconozco que no es una solución, porque cada territorio tiene sus propias dinámicas. No es lo mismo estar en el oriente, cerca del Reventador del Cotopaxi, por el lado de Napo, o estar en Manabí, Esmeraldas, Tonsupa, en donde un tsunami podría ser otro detonante que genere estas acciones para que la población esté capacitada, entrenada y con conocimientos para responder ante la presencia de estos eventos. 5. Articular con las instituciones que coordinen acciones a fin de prevenir los riesgos, mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores de ocurrencia de una emergencia o desastre. Hasta aquí 5 puntos, ¿no? Todos complejos, todos son de gran relevancia, importancia y no son fáciles de conseguir. Requieren bastante trabajo, empeño y atención. Pero pregunto, ¿esto se logra con o sin las unidades de gestión de riesgo? ¿Qué me responderían ahí ustedes? Estos 5 primeros puntos, ¿se logran con o sin las unidades de gestión de riesgos? Con las unidades de gestión de riesgo. No hay otra manera, no hay otra manera. Las instituciones públicas o privadas necesitan incorporar eso en el funcionamiento de sus operaciones, a fin de estar mejor preparados ante la ocurrencia de los eventos, no solo internos, sino externos que podrían afectar el buen funcionamiento de ellos. Sigo en el artículo 389 y paso ahora al punto 6, que dice realizar y coordinar acciones necesarias para reducir las vulnerabilidades, prevenir y mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de los desastres y las emergencias en el territorio nacional. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del sistema y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgos. Listo. A ver, ya. Entonces, ahí he hecho un pause y voy a la primera pregunta esta va a valer 5 puntos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el artículo de la Constitución? Que indica sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos de Desastre. Listo. Ah, ya, muy bien, Oscar. ¿Quién más? ¿Quién más se gana esos puntos? Gracias, señor Milton. ¿Alguien más quiere ganarse esos 5 puntos? Bueno, hasta ahorita tenemos. Muy bien. Muy bien. Eso. ¿Quién más? Es 4 tengo con 5 puntos de, ¿cuántos estamos conectados? De 12. Ya, muchas gracias, señor Marcelo.
De 12 está Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bueno, ya se acabó el tiempo. Ah, no le creo. Qué 6 bueno. de 12. 6 de 12 personas es bueno. Listo. Volvemos a la presentación. Chuta. Este es blanco. ¿Está prendido un micrófono, por Claro, favor? no, sí está. ¿Está prendido un micrófono, por favor? N. Ya. Listo. Entonces, vamos a ver este gráfico que tengo aquí. Ya. Dice aquí las afectaciones. A ver, déjenme leer. Claro. Bonito que no alcanzo a ver. ¿Está prendido un micrófono, compañeros? Por favor, ayúdenme ahí. Afectaciones de época lluviosa del 1 de enero del 2023 hasta el 7 de marzo del 2023. Fecha de corte, 19 horas. Solo de lluvias en los últimos 15 días, este es el escenario que se presenta. 17 personas fallecidas, 104 personas damnificadas, 34 familias damnificadas, personas afectadas 5,839, familias afectadas 1,695, viviendas afectadas 1,465, viviendas destruidas 35, centros de salud afectados 5, unidades educativas con daño estructural 9, cultivos afectados 15.55, cultivos perdidos 28, metros de vía afectados 15,793. Pregunto, ¿esto es competencia del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos o solo del ente rector? Pregunto, ¿esto es competencia del ente rector o del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos? Todos estos datos. 17 personas fallecidas, 104 damnificados, 34 personas, familias damnificadas. ¿De quién es esto? ¿Del sistema o del ente rector? Les leo. ¿De quién sería esto? A ver. Los datos de la época lluviosa es responsabilidad del ente rector. Ya. Gracias a su respuesta, señor Clever Eduardo Jimbo Paladines. Muy bien. ¿Quién más me dice? Ya, gracias, señor Giovanni Lozada, teniente coronel, muy bien. Ya, aquí voy a dar la palabra a uno de nuestros dos participantes. Por favor, el teniente coronel Giovanni Lozada. En su respuesta usted indica que esto es responsabilidad del ente rector. Argumente su respuesta, por favor. ¿Cuál es la razón para indicar esta respuesta? Adelante. Bueno, ingeniero, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Lo que puedo yo argumentar es de que en verdaderamente el Estado, como parte de la Constitución, indica de que él será el que se encargue de todas estas situaciones que se susciten dentro del Estado. Entonces, él estará atento a través de sus organismos, él podrá actuar dependiendo de la situación que se vaya presentando, ya sea un terremoto, unas lluvias, inundaciones, deslaves. Eso podría argumentar, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Y sí, en verdad eso es lo que indica el artículo 389, el Estado. Y para eso está el ente rector, que es la Secretaría de Gestión de Riesgo, y el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer hincapié en esta parte de aquí, en los centros de salud. ¿Quiénes deberían ver el funcionamiento de los centros de salud que estén en óptimas condiciones y operativos? ¿El MSP o otra institución? ¿Quién debería ser? ¿El MSP o otra institución? Por ejemplo, ahí sería el Estado a través del MSP. Correcto. En realidad. Muy bien. Vea, aquí tengo unidades educativas, 9. ¿El Estado a través de quién? Del Ministerio de Educación. Perfecto, Midubi.
Perdón, Mineduc, excelente. Listo. Aquí dice cultivos afectados. ¿Habrá alguna institución del Estado que atiende esta Ministerio parte? de Agricultura. Todos los Perfecto. ministerios están involucrados específicamente en cada una de las áreas. Perfecto. Y el último, por un punto, de vías afectadas, ¿cuál sería? Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Me toca. Correcto, correcto. Entonces, ahí es cuando funciona el sistema. Cuando estos actores en sus responsabilidades y competencias se activan y empiezan a generar esa parte que leímos arriba, ¿no? El análisis, la reducción, la respuesta y la recuperación ante los eventos naturales o antrópicos. Entonces, es así como el sistema tiene esos engranajes que empiezan a reaccionar uno tras de otro y el sistema funciona. Desafortunadamente, los eventos van a seguir presentándose a futuro y algunos quizás con más intensidad y fuerza. Y esos escenarios son los que van a poner a prueba estos sistemas y en especial a estas unidades y al personal que la conforma. Entonces, es en estos espacios de paz, de relativa paz, en donde debería fortalecerse a estos actores a fin de estar mejor preparados para enfrentar los eventos que se avecinan en el futuro. Terremotos, tsunamis, inundaciones, deslizamientos van a empeorar hacia el futuro, en especial los temas climáticos por el tema de las lluvias extraordinarias y estos exacerbados por el cambio climático precisamente o el calentamiento global. Estos harán que las lluvias sean más intensas, duren más tiempo y generen por lo tanto más daños porque mitigación, eso es algo que no se trabaja o no se hace de manera regular o permanente. Entonces, ahí sí me contenta de saber que ya tenemos claro cómo funciona este sistema y con estos ejemplos vemos que estos actores es importantísimo que respondan en sus competencias a fin de poder resolver una vez el evento y prepararse para el próximo. Ahora, usted ve aquí el mapa del Ecuador. ¿Cuántas provincias tenemos nosotros? Por favor, ¿me confirman ese dato? 12, 18. 25. 24. 24, 25. Sostenga su respuesta. ¿Cuántas provincias tenemos? ¿24? Ya, muy bien. ¿Cuántas provincias? 24. ¿Cantones? ¿Cuántos cantones son? 221. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos cantones tenemos? ¿No son 26 provincias? ¿Cuántos cantones? 221. ¿Seguro? Sí, 221. Ya, Intercala 221. Muy Pero bien. hay cantones que no deberían ser más que una parroquia en este país. Ah, sí, o sea, son temas de planificación, porque todo eso debe organizarse muy bien con las poblaciones y los servicios y todo lo que eso conlleva, esa responsabilidad, ¿no? De la existencia de los cantones, las parroquias y las provincias. Ahora, mi pregunta va en esta parte, ¿no? Porque entonces debería haber 221 unidades de gestión de riesgos por los GATS, 24 por las provincias, en las prefecturas, ¿no? Y Galápagos también, que tiene su constitución, o sea, es esa parte del país también, pero que está en esa zona. Entonces, deberían tener, como leímos en el artículo 389, sus unidades, ¿no? Para que el sistema engrane y funcione. Y así haya esa respuesta oportuna cuando ocurre el evento y con las acciones adecuadas en el antes, o sea, el evento no tenga esa fuerza o esa intensidad de la que hubiéramos esperado si no se hubiera hecho nada. Mi pregunta es, ¿estos datos van a ir aumentando o menorando en lo que vamos de este año? ¿Qué cree usted? ¿Irá a más? Sigue Las condiciones aumentando de por la clima población. puede aumentar. Eso. O sea, el sistema es sumamente importantísimo que exista y funcione.
Si no, estos datos van a ir aumentando, aumentando a más, a más, a más, y con los daños que sabemos y los efectos negativos hacia las familias y hacia las personas. Y es complejo, entonces, la importancia del sistema y de las unidades es fundamental. Bien, avisarán en el tiempo, verá que yo aquí me embalo y terminamos 11 de la noche. Ya, vamos a este otro punto. Tengo aquí resumen de afectaciones por provincia. Los ríos Guayas, Santa Elena, Manabí, Imbabura, Chimborazo, Pichincha, Loja, Santo Domingo de los Áchilas, Napo, El Oro, Zamora, Chinchipa, Esmeraldas. O sea, la pregunta sería, ¿cuál no hay aquí, no? ¿Cuál no hay aquí? Luego están las personas damnificadas, personas afectadas, personas fallecidas, viviendas afectadas, metros de vías afectadas. Y aquí está la parte de, dice aquí, asistencia, dice atenciones provocados por la época lluviosa, los kits complementarios, los kits de primera respuesta, kit de aseo personal, cobijas, brazadas, colchones, kit de dormir, kit de vajilla, mosquiteros, kit de limpieza, mascarillas, bidones de agua. Ya, esto está correcto, ¿no? Para dar la atención a las poblaciones, pero pregunto, ¿ahí termina el trabajo con darles el kit de alimentos, el kit de dormir y ya ellos tengan que ver qué pasa luego? No, le falta la asistencia psicológica. Son algunos otros frentes que el evento revela, no me permite ver, identificar. Entonces, el sistema debe funcionar hasta poder ayudar a la familia a recuperar las condiciones de normalidad y brindar incluso un acompañamiento a fin de que esa familia se recupere el 100%, en especial en aquellos en donde se ha perdido un ser querido. Eso es mucho más sensible. Entonces, eso es el sistema, ¿no? Y cómo debería funcionar a fin de brindar la atención a la población una vez que ha ocurrido el evento y el acompañamiento que debe darse hasta que la familia se encuentre en una mejor condición frente a la ocurrencia del evento. No va a ser lo mismo si se perdió un familiar o un ser querido o algunos, como ocurrió en el terremoto del 16 de abril. Sin embargo, ese es uno de los objetivos del sistema, ¿no? De ayudar a las familias a fin de que puedan recuperarse de modo pleno frente al impacto del evento. Y estos bienes van a aumentar, ¿no? O sea, si no se toman las acciones que corresponde, funciona de verdad el sistema, estas cantidades van a ir aumentando, aumentando, aumentando. Usted puede ingresar a la página del servicio de la Secretaría de Riesgos, perdón, y va a encontrar aquí estos reportes, ¿no? De cuáles han sido las intervenciones frente a los diferentes eventos que se han generado en todas las provincias del país y en las 9 zonas que está dividido la Secretaría de Gestión de Riesgos. Bien, aquí tenemos algunos de estos eventos que hablábamos en el artículo 389. Y aquí están los terremotos, los tsunamis. Estos van a ser más fuertes o más severos por el tema del cambio climático, ¿no? Deslizamientos, inundaciones, temas climatológicos, ciclones tropicales. Hoy leía sobre Yaku, que enhorabuena se está alejando de nuestras costas, pero algo nunca antes visto, ¿no? Entonces, sí, esta parte también ya debería ingresar dentro de nuestros análisis. Y sequías. Si pasó en Loja, pasó en Manabí, puede volver a pasar, ¿no? Y más con el tema del cambio climático. Ahora, las unidades de gestión de riesgos debería haber en cada una de estas instituciones. Entonces, energía, voy a hacer referencia a Petroecuador, a OCP, a hidroeléctricas, Coca-Codo y todos los del sistema, ¿no? Estratégico. Deberían tener esa capacidad para poder enfrentar terremotos, tsunamis, deslizamientos, inundaciones y, ojo, este tema de la energía eléctrica, si no hay agua, pues por las sequías ya no produce nomás. Entonces ya teníamos esa situación.
Eso con respecto a esta parte de la energía. ¿Qué ministerio se encarga de esto, estimados participantes? Por un punto en su evaluación, ¿qué ministerio se encarga de esto? Ministerio de Energía Energías Exacto, bueno, el MER. no y renovables. Minas. El MER. Así es, no. ¿Sí está bien o no? El MER. Vamos al otro. Aquí están las carreteras y vías férreas, pero este va un poco más, más allá, porque también se refiere a la conectividad. Pregunto, el tema de las lanchas, el tema fluvial, también es un tema de vías de comunicación, ¿cierto o falso? Sí, Claro, todo tiene que ver con vías de comunicación. lo que son vías terrestres, marítimas. Todo, señores. Afirmativo todo. Pregunto, ¿ellos tendrían que estar atentos a terremotos o no? Sí, También. para ver la Totalmente. afectación. Lo mismo, todito lo de acá para este sector. Todo va conectado. Afirmativo. ¿Y quién está aquí al frente en este tema? ¿Quién está aquí al frente? Porque estos dos como que van así. Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Correcto, ¿no? Entonces ahí está. Trenes, terminales, aéreas, terrestres, marítimas, deberían estar preparadas frente a la ocurrencia de eventos. Y todas estas instituciones son esos engranajes que decíamos, ¿no? Para que funcione, ¿qué cosa, estimados participantes? ¿Para qué ayudan cada uno de ellos? Para mitigar los efectos. Ya, ¿y ellos son parte de qué? ¿De qué sistema? Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Correcto. Sí. Afirmativo. Vea, todos son esenciales, ¿no? Porque sin energía eléctrica no funcionamos. Sin vías no funcionamos. Sin transporte no funcionamos. Y sin agua, ¿qué pasa sin agua? Tampoco funcionamos. Y ese es más severo todavía, ¿no? Más severo. Sin agua, ¿cómo cocina? ¿Cómo se asea? ¿Cómo funcionan los sistemas sanitarios? Entonces, este es uno... ¿Cómo se hidrata? Entonces, este es uno de los más sensibles que hay, ¿no? Y que debe cuidarse y protegerse. Y no solo cuando hay la emergencia, sino antes. Evitar que el impacto a estas instalaciones sea el mayor, sino con buena intervención, proteger a fin de que haya el servicio hacia la población. Eso es sumamente claro. Sin internet, ¿qué se puede hacer, participantes? Actualmente casi nada. Así es. Entonces, la conectividad también es fundamental. Pregunto, ¿sin datos se puede tomar decisiones? Tal vez sí, pero no serían muy efectivos o acertadas las decisiones. Pueden ser decisiones erróneas. Claro, preferible, o sea, y estos nos llegan con eso, ¿no? Con las comunicaciones, con los datos. Entonces, este es otro sistema que debería garantizar siempre esa conectividad. Petróleo y gas, sin combustible también, ¿qué se hace, no? Combustible, sea en diésel o en gasolina, es fundamental para la movilización. El tema educativo, ¿qué institución se encarga del tema educativo en universidades, institutos? ¿Cuál es? Ministerio de Educación. Escuelas, colegios. Y de ya en tercer nivel, cuarto nivel, ¿cómo se llama esa institución? Cenecit. Cenecit. Muy bien, correcto. Entonces, los planes de las universidades, la SPOL, la SPOCH, todas deberían tener este personal a fin de enfrentar los eventos que puedan afectar a la institución en donde se encuentre. MSP está los hospitales, las clínicas, fundamentales para el funcionamiento antes, durante y después de una emergencia. Entonces, debería darse que en un terremoto lo que primero que colapse son el Eugenio Espejo, el Enrique Garcés. ¿Deberían colapsar esos cuando haya un terremoto?
¿Qué dice usted? En realidad no, porque ahí es el sistema, la red de salud que actualmente está en todo a nivel nacional, que pueden ir a todas las instituciones públicas o privadas. Puede ser hospitales del IES o también puede ser clínicas particulares. Correcto. Sí, entonces esas son instituciones estratégicas que deberían funcionar antes, durante y después de un evento peligroso, ¿no? Tanto la infraestructura como el personal. Bien, y luego las edificaciones, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga? ¿Cuál es el ente rector para el tema de las edificaciones? Viviendas sobre todo, viviendas. ¿Cuál es el órgano rector? El Midubi. Midubi, muy bien, Midubi. Listo, entonces las normas de construcción deberían cumplir los estándares de sismoresistencia, ¿no? Para evitar que sean las viviendas las que colapsen y nos quiten la vida. Listo, entonces, ¿cuántas instituciones conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Todas, la mitad, el cuarto o ninguna? ¿Cuáles serían sus respuestas? Todas. Todas, correcto. Muy bien su respuesta. Listo, voy ahora al reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en el cual, en el título 3, habla sobre el sistema de seguridad pública y en el artículo 3 habla sobre la ejecución de gestión de riesgos, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Entonces, nuevamente aparece esta palabra, ver, Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, el ente rector, la Secretaría. Se confirma y reafirma los otros puntos que vimos al inicio, identificar los riesgos, generar y democratizar el acceso y la información suficiente, asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente la gestión de riesgos en su planificación y gestión, fortalecer a la ciudadanía en las entidades públicas y privadas, capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional Descentralizado, coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases de prevención, mitigación, preparación y respuesta. Entonces yo digo, textos sí hay, ¿no? Sí existen los insumos. Ve aquí el G, dice diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las capacidades de instituciones y ciudadanos. Coordinar la cooperación para la ayuda humanitaria, información para enfrentar situaciones de emergencia, desastres derivados de fenómenos naturales, socionaturales, antrópicos a nivel nacional. Entonces, existe la política, pero ¿qué es la brecha entonces, estimados participantes? ¿Cuál es la brecha? Existe la política, pero ¿cuál es la brecha? Las capacidades para darle cumplimiento entre lo que se dispone y lo que se debería tener. Claro, entonces ahí está la situación, ¿no? No se operativiza, existe esa brecha. Nosotros enviamos oficios a las instituciones y ellos solo le leen o le guardan y no se aplica. Entonces, pensaría yo que una ley del sistema, de una ley de gestión de riesgos ayudaría a que el sistema operativice mejor, porque incluso tendría hasta las sanciones para quienes no cumplan con estas disposiciones, porque la Constitución no es si uno quiere, es una norma que nos permite alcanzar el buen vivir. Y eso es lo que estamos luchando también en la Asamblea. Ojalá ya en estos próximos meses, pues, se apruebe esa ley, ya está en el segundo debate, a fin de que esto regule de mejor manera este sistema y pueda darnos más piso, ¿no? Y como indico, lastimosamente el tema va por las sanciones y ahí si hay ya temas administrativos, judiciales o económicos, entonces ahí sí se va a hacer un poco más fuerte este tema de qué acciones se toman para evitar los desastres futuros. Artículo 18. Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento. Este es igual para la Secretaría.
Formular las políticas y estrategias, planes y normas del sistema. Ya les voy a pasar un link con esos datos. Y adoptar y promover, ejecutar acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del sistema. Luego continúan diseñar programas de educación, capacitación y difusión, velar por los diferentes niveles, aporten los recursos necesarios y adecuados para la gestión, fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia en las áreas afectadas por un desastre, y formular los convenios de cooperación interinstitucional destinados al desarrollo de la investigación científica para identificar riesgos, facilitar los monitoreos y vigilancia de las amenazas para el estudio de vulnerabilidades. Sigo con el 19, artículo 20 de la organización como ente rector organizará el sistema. 21, Comité Consultivo Nacional de Gestión de Riesgos, instancia técnica, asesoría y apoyo a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Instituto Geofísico, el INAMI, el INOCAR, el Instituto Geológico, son parte de este comité consultivo. 24, los comités de operaciones de emergencia son instancias institucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones. Reducción de riesgos, respuesta y recuperación. El 24. Y los comités de operaciones de emergencia operan bajo el principio de descentralización subsidiaria que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Parroquias, cantones, provincias, como lo establece el 390. Existirán los comités de operaciones de emergencia, ahí está, provinciales, cantonales. El parroquial se llama COPAE, para los cuales la Secretaría normará su conformación y funcionamiento. Y aquí están estos lineamientos de política pública para gestión de riesgos. Les puse aquí el enlace si desean descargarlos y revisarlos. El manual del Comité de Operaciones de Emergencia 2018. Esperamos que para este año haya una actualización de este documento. Claro, no va a cambiar el fondo, pero sí en algunos términos, sobre todo por las instituciones que han desaparecido. Entonces, los actores del sistema tienen este instrumento para poder operar cuando ocurre una emergencia. Dentro de los lineamientos de gestión de riesgos para la gobernanza, tenemos este concepto que define al sistema como el conjunto de entidades políticas, como el conjunto de entidades, políticas, normas, principios y acciones, protocolos, programas y herramientas coordinadas en el sector público y privado con el objeto de prevenir, reducir y mitigar los riesgos, brindar una atención adecuada para la respuesta ante las emergencias y recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o un desastre. Entidades que conforman el sistema. Está a la entidad nacional que ejerce la rectoría, la dirección y coordinación de riesgos, los GATS, las carteras de Estado que ya hemos dicho, organismos y entidades responsables de la seguridad ciudadana, orden público y defensa nacional, policía, fuerzas armadas, instituciones del sector público y privado, responsables de la provisión de servicios de salud, agua, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, movilidad, transporte y comunicación, el gráfico que vimos hace rato. Los organismos técnicos científicos, las UGRs públicas y privadas, de conformidad con lo previsto en la Constitución, los organismos básicos de respuesta, bomberos, voluntarios, organizaciones de la sociedad civil que tengan como fin contribuir a algunas bases de gestión de riesgos que estén debidamente registradas y acreditadas y que estén articuladas en la red de participación ciudadana para la gestión de riesgos. La misión del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, construir un proceso de gobernabilidad y gobernanza que permita la integración sistémica, sectorial y territorial de gestión de riesgos en todas las políticas, planes y estrategias. Dicho de otro modo, transversalizar el riesgo en la planificación del desarrollo. La meta del sistema es construir comunidades y territorios resilientes, para lo cual se requiere un enfoque interdisciplinario, multisectorial y territorial, que sea integral y no solo una suma de componentes. Listo.
Descartar y vamos a las reflexiones. Son 7:55, a 5 minutos de concluir la charla. ¿Qué les parece entonces este tema del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos? ¿Existe la política para el sistema? ¿Sí o no? Sí. Y es buena, que se puede mejorar, por supuesto, se puede mejorar. El problema es que no se aplica, no se cumple a los que son responsables de las empresas, directores, gerentes, se les dice de esto de riesgos, no, yo con mi unidad me doy y con eso me sostengo y es suficiente, pero como vemos los eventos a veces sobrepasan lo puertas adentro y ahí es la importancia de capacitar a este personal en que sepa cómo es este sistema, cómo funciona, cómo se articula, qué análisis él hace, ¿no? Con respecto a la ubicación geográfica de dónde están las empresas, las instalaciones, la infraestructura, y en base a eso, ¿qué otros peligros puede haber? Entonces, no es solo las puertas adentro, sino también el exterior, lo que podría alterar lo cotidiano y las funciones y el funcionamiento de ciertas instituciones. Hay un gran trabajo por hacer y es importantísimo el conocimiento de las personas a fin de poder articular este sistema, ¿no? Porque si tenemos ese problema en los GAS, por ejemplo, este 15 de mayo vamos a tener un cambio de las personas que estaban responsables de las UGRs. Quizás algunos continúen, otros no. Entonces hay que empezar desde cero para enseñar todos los lineamientos que existen de riesgos y cómo ellos van a articularse en el nivel local para prevenir, responder cuando ocurre un evento peligroso. Y lo mismo con las otras empresas. Cuando existe un cambio de ministro, ¿cómo cree usted que afecta eso a los niveles territoriales? Total, porque la persona que venga en las coordinaciones o en las direcciones quizás no conozca o sepa de este tema de riesgos o no le dé la importancia que se debe y se concentre en hacer su trabajo y bueno, cuando se produzca la inundación, la caída de ceniza, ahí es la angustia de ¿y ahora qué hacemos? O simplemente lo que hacen también es enviar oficios y que riesgo se haga cargo cuando no funciona así, ¿no? El sistema es todas las instituciones que forman parte de este sistema, valga la redundancia, y cada uno en sus diferentes atribuciones y competencias. Estimados participantes, hablo un brevecito espacio para sus preguntas. Adelante. Pueden hacer uso del micrófono, por favor. No, si no hay participación. Estimado señor Barragán, buenas noches. Teniente Coronel y Tomás. Usted como conocedor, experto del tema, ¿qué ventajas, digamos, hubiese tenido en su momento la defensa civil? Que de alguna manera creo yo que cumplía esta tarea y no tenía tanto este problema del cambio permanente del personal frente al sistema de gestión de riesgos. Y de pronto ya, bueno, no hay cómo volver atrás, pero de lo que antes se tenía, ¿qué se podría implementar en este sistema de gestión de riesgos? Si es, digamos, una organización de construcción, ¿no? Como las otras. O sea, hay que reconocer el buen trabajo de la defensa civil. O sea, estuvieron en Paute, o sea, algunos de los desastres que hubo en su momento fueron muy eficientes en la atención. Pero el concepto de gestión de riesgos va más allá de la respuesta, sino va a esas acciones de prevención, de mitigación. Y ahí es donde la dimensión de este tema se hace más amplio y el enfoque es mucho más abarcador porque ya va a acciones de prevención. Y entonces eso sí requiere su parte de ingeniería, parte técnica, a fin de poder tener un escenario mucho más complejo. En respuesta, el reconocimiento y el agradecimiento por la buena gestión, pero ya se activan estos otros lineamientos y entonces ahí ya se requiere otro tipo de personal, otro tipo de atenciones frente a este tema. Recuerden que hay el marco de Sendai, en donde ya se habla de la gestión de riesgos y hay 4 ejes, igual indicadores, y entonces ahí ya no solo es el enfoque de respuesta, sino que va mucho más allá en el dimensionamiento de acciones que hay que atender y hacer.
Muchas gracias. Ok. Bueno, siendo las 8 de la noche y después de haberles dado el espacio, me gustaría que me indiquen algún punto para poder mejorar, algún aspecto que me recomienden en la facilitación, también les agradecería. Si fui muy rápido, si me faltó explicar un poco más. Para mí fue la clase muy amena. Estuvo usted bastante enfocado. La verdad que abarcar el manual y el sistema en 1 hora es bastante ambicioso. Más bien le felicito. Y ya queda en nosotros seguir leyendo, pienso yo, para ir desmenuzando los detalles a fin de tener un conocimiento más completo que nos permita desarrollarnos de la mejor manera cuando llegue el momento. Te va a llegar, verá, va a llegar. Listo, muchas gracias.